Este 8 de noviembre, nos encontramos en la Biblioteca Piloto de Medellín para construir una geopolítica real para los pueblos hispanos, con Alejandro Ricaurte, Gustavo Rico Navarro, Rafael Salazar, Paula Fraga. Bueno, buenas noches, tardes o días. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Yo soy Juan González y me encuentro con tres invitados súper especiales. Me encuentro a mi izquierda arriba con el profesor Alejandro Ricaurte, un personaje que ustedes ya conocen, que ha estado aquí en el canal. A mi derecha arriba tengo a Gustavo Rico Navarro, él es historiador y pintor. Y a mi lado tengo a Alejandra, que es una chica que está haciendo un trabajo súper importante en redes sociales en favor de la causa hispana. Estamos grabando este video porque precisamente esta semana se cumple un nuevo aniversario del 12 de octubre. El Día de la Raza para muchos o el Día de la Hispanidad para otros. Es un acontecimiento que sin lugar a dudas es un antes y un después en la historia. Es un acontecimiento del que merece ser hablado porque es precisamente nuestra historia. Y si no hablamos de nuestra historia, pues no vamos a entender qué es lo que sucede en el presente y tampoco podremos planear bien el futuro. Así que, bueno, este puede ser un tema bastante polémico para muchos, pero espero que se queden con nosotros y que al final de este video usted, pues, esto le sirva para reafirmar lo que piensa o criticar lo que usted pensaba. En todo caso, lo que esperamos con este video es que le dé a usted herramientas para analizar mejor la historia y, pues, que en últimas aprenda algo nuevo. Así que antes de dejar algún comentario, pues, intente mirar el video hasta el final. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Como les venía diciendo, vamos a hablar del 12 de octubre, Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Como usted lo conozca, descubrimiento, colonización o conquista, como a usted le parezca antes de ver este video. Y pues sería bueno que nos dejara en los comentarios al final de verlo qué piensa después. Así que me gustaría comenzar con el profesor Alejandro Ricaurte. Profe, a propósito de un nuevo aniversario del 12 de octubre de 1492, ¿qué significa para usted esta fecha? Colón llega a las Antillas, tengo entendido, se encuentra con los indígenas americanos. ¿Y qué pasa en ese momento? ¿Qué piensa usted sobre esta fecha? Adelante, profesor. Bueno, pues sin lugar a dudas es una fecha muy importante que la historia se ha encargado de dar a conocer. Es, digamos, el periodo donde por ejemplo, se marca el inicio de la modernidad, ¿cierto? O sea, a partir de ese momento se dice que la humanidad entró en una fase que hemos llamado la modernidad, y digamos, un acontecimiento muy relevante para la historia internacional, por ejemplo, precisamente por ese encuentro entre el viejo mundo, ¿cierto? El occidente, pues el antiguo occidente, y el nuevo mundo, o sea, el continente americano, que por añadidura se occidentalizó o llegó a formar parte de Occidente. Entonces, pues sin duda es una fecha muy importante. Es la fecha, digamos, que hoy en día nos tiene a nosotros aquí hablando de esto, por ejemplo, y que cimentó, digamos, toda esta ecúmene americana, ¿cierto? Todo este continente, pues en términos de Vasconcelos, el continente de síntesis, donde recaen, digamos, donde se resumen o se miscegenan o se mezclan todas las razas del mundo, ¿cierto? Pues opinaría eso.
Excelente, profe. Me gustó mucho ese de continente de síntesis. La verdad, yo no lo había escuchado, no lo había escuchado, no lo recordaba. Adelante, Gustavo. ¿Cuál es tu visión sobre el 12 de octubre? Hace un rato preguntaba si el 12 de octubre era descubrimiento, conquista y colonización. Evidentemente son todas las anteriores. Lo que a mí me llama la atención de este tipo de fechas es la presencia de un rito extrañísimo, que es un rito de autoodio, en el cual todas las personas están como pues repitiendo cosas de una manera absolutamente acrítica, y sin mucha investigación, cosas que las personas saben de oída, pero no se han detenido a explorar ese tipo de cosas. Entonces, pienso que a nivel social sí hay una labor inmensa por hacer, porque en realidad nosotros no estamos por la tarea simplemente de cambiar un juicio histórico respecto a un momento, sino simplemente permitir que las personas conozcan lo acontecido no solamente en esa fecha, sino en 3 siglos. Definitivamente, definitivamente. Y sobre eso me gustaría volver de lo que hablábamos al inicio, de que es que nuestra historia no comienza hace 200 años con el grito de independencia. Eh, Eso sería pues como bastante ilógico, ¿cierto? Nuestra historia empezó hace mucho tiempo y si somos pues más precisos, empezó hace 500 años. Para bien o para mal, ¿cierto? La visión que cualquier persona tenga en el momento en que llegue a ver este video. Pero bueno, lo seguiremos comentando. Aleja, adelante. ¿Cuál es tu visión sobre el 12 de octubre de 1492 en específico? Bueno, como curiosidad, en Venezuela se le conoce como el Día de la Resistencia Indígena. Creo que es un término bastante agresivo en contra de la hispanidad. Pero a mí me gusta ver la llegada de Colón como una frase que dijo Elisa Quijeiro en una entrevista con Alberto Hispanista, que dijo que era como un parto, ¿sí? De esa llegada de Colón aquí en América, nació un futuro que sin duda ha sido impresionante, porque todo lo que logró la corona española en conjunto, refiérase al trabajo que se hizo con los indígenas aquí en América, es como un parto, dio luz algo increíble, y es obviamente algo que debemos recuperar, porque claramente todo lo que gira en torno a esta fecha ha sido utilizado para cambiar y atacar nuestra propia historia, ¿no? Y de esta manera moldear nuestra identidad. Entonces creo que, como dijo don Gustavo, nos queda bastante batalla que hacer en contra de estas mentiras que han hecho, y empezar por el Día de la Hispanidad es muy importante. Es el inicio de todo, y es de donde poco a poco la gente va a ir entendiendo que las cosas no son como nos han enseñado durante muchos años. Sí, totalmente de acuerdo. Pues aquí un fiel servidor, un ejemplo de eso, porque eh, pues uno en el colegio le enseñan esa historia, ¿cierto? Bolívar es un héroe, porque yo me imagino que en los 5 países bolivarianos creo que son, me imagino que la cartilla escolar es la misma en ese tema. Yo en el colegio recuerdo, creo que fue en grado octavo, tuve un profesor que en la clase de sociales fue súper insistente con eso, con esa historia. Uno aprende a odiar a los españoles en la escuela. Y yo recuerdo que nos parábamos en cada clase y nos ponía a cantar el himno de Colombia y nos lo hizo aprender por completo. Entonces, pues lógicamente esas cosas que es ya psicología de masa, ¿cierto? Eso va jugando en la mente de las personas inevitablemente. Y uno se aprende eso al derecho y al revés y nunca se lo cuestiona. Yo nunca me lo cuestioné como hasta hace 1 año o 2 años, en los que bueno, conocí al profesor Ricaute, me leí su libro, vi unas cositas en internet y yo dije, bueno, aquí hay algo que está mal, ¿cierto? Aquí hay algo que está mal. Entonces, pues realmente, si a mí pues, me costó bastante entenderlo, pues personas de otras generaciones puede ser más complicado, pero bueno, eso es algo que se está dando y es un boom muy interesante que se ha dado en los últimos años. Pero los invito que vamos a una siguiente pregunta y con esto vuelvo al profesor Ricaute. Profe,
Colón llegó a las Antillas, no recuerdo muy bien específicamente a cuál isla fue la que él llegó. Él se encontró con los indígenas. ¿Y qué pasó? Cómo fue esa conquista? ¿Qué tan brutal fue? Las palabras de Fray Bartolomé de las Casas, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esas declaraciones? ¿Cómo podemos nosotros entender esos acontecimientos? Adelante, profesor. Muy importante, Juan, la pregunta, pero antes yo quería hacer una precisión. Bien hablabas, vos pues dijiste, pues a partir de los españoles comienza nuestra historia, pues es totalmente verídico, toda vez que pues, los españoles son los que traen o los que documentan esas primeras incursiones, esos primeros contactos con los habitantes pues, autóctonos. eh, es decir, escriben su lengua, escriben sus costumbres, describen todo en las crónicas pues, de Indias. Entonces, es muy importante lo que decías y merece pues esta aclaración porque todo, pues la mayoría dirán que no, que nuestra historia es, como decías al inicio, pues desde hace 20.000 o 30.000 años que tenemos pues la presencia de Homo sapiens pues aquí en el continente. Pero, digamos, antes de la llegada de los españoles, nos tenemos que remitir es a la prehistoria, por ejemplo, a la arqueología, a otros elementos para saber, eh, digamos, qué había antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Son los españoles los que empiezan a documentar esto, a documentar todas esas historias orales que tenían la mayoría de los habitantes autóctonos de América, sobre todo porque, bueno, es polémico, pero decían pues que carecían de escritura. Eh, pues ahora hay algunas investigaciones arqueológicas que hablan de otros tipos de escrituras, ¿cierto? No el alfabeto, bueno, en este momento se me va, pues que nosotros actualmente utilizamos, alfanumérico, pero se me olvida la palabra, bueno, creo que es sírico, bueno, en este momento se me olvida, pero digamos ellos tenían otras formas de escritura y otras formas de transmitir la historia, ¿cierto? Cuando llegan los españoles, transcriben esas historias y quedan pues como en las crónicas. Y bueno, lo de Colón, digamos, pues todos conocemos la historia pues de Colón, precisamente en el colegio se encargaron pues como de contarla. Eh, veo que, por ejemplo, yo sé que vos sos más joven que yo, Juan Pablo. Supongo que pudiste ver que el bachillerato, la primaria, por los Sí, 90 sí. o un poco más allá. Yo lo vi un poco más antes y curiosamente recuerdo pues que los profesores hablaban de ese periodo de la historia como un periodo X, ¿cierto? O sea, el periodo de la colonia, ¿cierto? Pero antes hablaban de la prehistoria, digamos, de los habitantes autóctonos, pasaban a los españoles, sin ningún calificativo, pues, o sin ningún, digamos, pues como una insistencia pues en calificar a los españoles como malvados o tiranos o pues o sea, no era en exceso, o sea, no nos enseñaban a nosotros en el colegio, no sé si Gustavo puede corroborar esto, a odiar excesivamente a los españoles, eso era pues como normal, sí nos decían por ahí que éramos descendientes de españoles, pero ninguno nos importaba, y era como historia, o sea, era como ver la historia y normal, ¿cierto? Ya de ahí seguíamos a la República y luego a la moderna, ¿cierto? O sea, era como un periodo de la historia. Entonces, me parece curioso, pero bueno, volviendo a lo de Colón, es simplemente, pues en mi concepto, eh, es, digamos, se entablan una serie de relaciones de paz y de guerra con los habitantes autóctonos pues, de las Antillas Mayores, que creo que fue la isla de la Española donde arriba Colón y donde, digamos, se asienta por un trato, digamos, y también bueno, aquí nos tenemos que pegar de muchas cosas, por ejemplo, el del derecho medieval, del derecho precisamente de conquista, que, digamos, otorga, digamos, unas prebendas o unas prerrogativas precisamente a los pueblos conquistadores,
pero no en el sentido que lo vemos de exterminio, sino en el sentido de pacto, ¿cierto? O sea, de alianzas, de pactos. Por eso yo siempre procuro pues como tratar el tema en esos procesos de paz y de guerra. O sea, eh, tengamos en cuenta que este no era, digamos, la corona directamente española que venía a expropiar unos territorios, sino que esto eran unas empresas de conquista a modo de, pues a modo de una sociedad, ¿cierto? Una sociedad que es una sociedad privada, una especie de alianza público-privada, hoy la llamaríamos PP, eh, donde unos individuos, un grupo, una sociedad, hace unas cláusulas, hacen digamos, un contrato, ¿cierto? Eso es un contrato, y digamos, cada una de las partes se establece muy bien en el contrato lo que aporta y digamos, las ganancias que va a obtener en esta empresa, digámoslo así. Entonces, son empresas de colonización pues, y de conquista. Bueno, el término conquista se lo atribuimos nosotros en la edad moderna, o sea que no, ellos no se veían a sí mismos como conquistadores, sino que se veían como unos empresarios, ¿cierto? Unos comerciantes que fueron a contratar, pues lo que contratan todas las empresas de comercio, especias, metales, maderas, pues, o sea, es decir, vinieron a hacer tratos comerciales y obviamente a traer mercancías de Europa y llevar mercancías de este que fue el Nuevo Mundo. Entonces, en ese sentido, digamos, se configuró este encuentro entre personas que tenían cosas para vender y hicieron, pues, digamos, un intercambio, pero también relaciones de guerra, ¿cierto? Con indígenas, por ejemplo, que eran territoriales, que no estaban dispuestos como a dejar pasar y toda la vida lo han sido, han estado en guerra, ¿cierto? Y incluso han estado en expansión, ¿cierto? Son fronteras en expansión, imperios en expansión, y digamos, las relaciones normales del territorio eran esas de paz y de guerra, sea con los europeos o sea con cualquiera pues que fuera a pisar pues como el territorio. Entonces, pues yo terminaría hasta aquí para darle paso pues a qué opinan los otros compañeros. Sí, muchísimas gracias, profe. No, súper interesante eso. Y que me parece pues muy normal, el transcurrir de la historia, pues es la historia de ver nacer imperios, crecer, desarrollarse y morir, pues porque al parecer los imperios también siguen el ciclo pues normal de la vida. Con lo que tú dijiste, profe, me gustaría darle el paso a Gustavo para que nos cuente qué piensa sobre lo que siguió después de la conquista, Gustavo, pero también si tú podrías de pronto ahondar en qué pasa con los indígenas, porque las personas que adhieren a los relatos negros legendarios, pues utilizan adjetivos como genocidio, tanto cultural como a nivel pues biológico, ¿cierto? De vidas asesinadas. Entonces, Gustavo, ¿tú cómo analizas estos acontecimientos? ¿Tú crees que cabe el término de genocidio? ¿La cultura de los indígenas entró en detrimento con la que trajeron los españoles? ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Mira, antes de responderte, yo quería hacer unas precisiones respecto a lo que dice Alejandro, y es que la palabra historia, pues en realidad se refiere a lo que sucedió, eh, tenga escritura o no tenga escritura. Sin embargo, eh, por algunas de estas cosas, de las precisiones que los mismos historiadores nos han facilitado, eh, entendemos por historia eh, el periodo escrito. Y en ese sentido, hay historia de la zona mesoamericana escrita desde el año 1000. Y ese tipo de cosas, pues también es sabio tenerlas presentes porque creo yo que sería parte de lo que tendríamos que contarnos. Ahora, en cuanto a
Las cosas que suceden con los grupos indígenas o este proceso de hispanización, habría que tener en cuenta una serie de pequeños detalles y una serie de mitos que se van renovando constantemente y van adquiriendo como una serie de nuevos aires. Por ejemplo, cuando uno escucha a Karl Langebeck, que es una persona muy conocedora de los muiscas, entonces él dice, no, es que los muiscas eran personas sin codicia y no querían acumular cosas, entonces periódicamente las derrochaban, entonces lo que sobraba trataban o de destruirlo, de hacer grandes fiestas con esto. Eso para mí es una mirada bien llamativa, sobre todo de una persona tan conocedora del asunto. Lo que hizo últimamente Gilberto Castillo con una novela que se llama Hilos de Sangre, en la que sostiene que los españoles traen aquí la corrupción. Y pues obviamente ambas cosas pues hacen parte de nuevo de esa mirada del español que trae aquí la semilla del mal o el indio hippie. Y ambas cosas pues, me parece que no deben ser, que ojalá que no, que ojalá que logremos controlarlo. Ahora, en mi opinión, la persona, en el caso aquí de nuestro territorio, de quien mejor podemos dejarnos guiar porque es un historiador juicioso, porque no es nada negro legendario y no es nada rosa legendario, es Jorge Augusto Gamboa con su obra del Cacicazgo Muisca, que si quieren yo se las puedo facilitar, o la pueden bajar de la página de Ericán, que es una obra bellísima, muy precisa, muy académica, y ahí nos cuenta desde la presencia de, por ejemplo, aquí cerquita en Faca, él habla de indios ricos y los pobres son los españoles. Él habla de indígenas que tienen esclavos negros, habla de indígenas que le agradecen a los españoles la posibilidad de tener rutas seguras para ir a comerciar con otros pueblos, rutas que antes no sucedían. O ya cuando uno va directamente a las fuentes, se encuentra con comentarios como que los, eh, eh, los indígenas le piden en algún momento a Gonzalo Jiménez de Quesada que por favor les ayude a rescatar a sus familiares que han sido secuestrados por los panches y que seguramente van a ser devorados si no hay la intervención militar de Jiménez de Quesada y sus aliados. Entonces, evidentemente, la posibilidad de los españoles de llegar aquí, convocar indios aliados e ir a saquear diferentes poblados y de lograr ordenarlos mediante procesos de vasallaje que están, eh, pues que nos han enseñado siempre que es un vasallaje europeo, pero en realidad los procesos de saqueo ya los estaban haciendo los indígenas, los procesos de vasallaje ya los estaban haciendo los indígenas. Entonces es de alguna manera un cambio de cabeza, es un cambio de las cabezas políticas, pero en realidad la forma de integrar ambas sociedades pues es más bien blanda, toda vez que los españoles son muy pocos y los indígenas pues ven toda suerte de ventajas en los nuevos llegados, porque pues para muchas de estas comunidades eh, representa la posibilidad de salir de un estado de anarquía de pueblos combatiendo contra pueblos, algo así como lo que sucedía en China con el periodo de los reinos combatientes, y lograr una unidad eh, de índole político y de índole jurídico y judicial que entre pueblos atomizados no era posible. De alguna manera, la ventaja de lo hispánico fue lograr armonizar eso. Ahora, y en cuanto a qué le sucedió a los indios, les sucedió absolutamente de todo. Es decir, como hoy día, si nosotros nos vamos a una sola parte de la población a adivinar qué es lo que les sucede, pues vamos a ver a gente súper rica y a gente súper pobre, a gente súper ignorante, a personas súper letradas, pero pues eso ya depende de la mirada que queramos hacer. Ahora, defecto gigante que creo yo que tiene la historiografía actualmente de estos periodos está demasiado centrada en las guerras y tenemos muy poca información en cuanto a cómo se alimentan los conquistadores,
cuáles son las rutas, cómo es ese proceso gigante de hispanización, la transmisión de oficios, la recolección de información de estos pueblos por parte de los españoles y viceversa. Entonces es bastante amplio lo que habría que investigarse. Entiendo, Gustavo. Muchas gracias por ese aporte. La verdad, cosas que yo pues totalmente desconocía. Muy interesante ese de los cacicazgos. Pues, me gustaría, en serio, me gustaría leerlo. O sea, que un indígena son fuentes que son extremadamente contundentes. Yo pues, incluso pienso que la leyenda negra se cae tan fácil, se cae muy fácil. A lo que temo yo es también que tan fácil se cae en una leyenda rosa, ¿cierto? Pero yo me gustaría también que más adelante ustedes pues, pudieran profundizar en eso. Aprovechando el aporte que nos dio Gustavo, le doy la palabra a Aleja, para que sigamos en esa misma línea de cómo fue esa integración de los indígenas. ¿Tú lo ves que hubo una relación de subordinación, de cooperación, o simplemente una relación utilitarista? Pues los españoles comerciaban sus cosas y los indígenas siguieron en su cuento. Cómo lo ves tú desde lo que tú has podido conocer? Adelante. Bueno, yo creo que es importante ir analizando cada periodo, porque, a ver, son 300 años de historia, ¿sí? 300 años donde hubo una unificación y pasaron muchísimas cosas, ¿no? Empezando que por la llegada de Colón, ahí como estaban mencionando, eran empresas, ¿no? Ellos venían sin la preparación de que iban a encontrar un nuevo continente, que iban a encontrar personas que no se habían visto antes, ¿no? No tenían como una guía de qué deberían hacer o qué no deberían hacer en este caso, porque ellos prácticamente se aventuraron en el océano esperando el favor de Dios de llegar a su meta, ¿no? Que era una nueva ruta comercial. Y resulta que se encontraron en una isla de un continente desconocido. O sea, llegaron, no entendían qué estaba pasando, ni siquiera sabían que habían descubierto un nuevo continente, se encontraron con estas personas, y yo creo que de ahí nació un proceso que es natural en toda la civilización humana. O sea, lo que pasó ahí pasó mucho tiempo antes también en Europa o en Asia. Siempre hubieron primeros encuentros donde hubieron claramente situaciones que no eran tan buenas, ¿no? De hecho, pues Colón cometió algunos errores y quiso llevarse indígenas a la península. Y claro, había la intención de esclavizar, pero no era lo mismo la llegada de Colón cuando ya se estaban formando alianzas entre la corona y los indígenas, ¿sí? Y analizando cada parte vamos a lograr entender que fue un proceso de a poco donde los indígenas ganaron muchísimo, porque como ya habían mencionado anteriormente los compañeros, pues había una anarquía, había subordinaciones de otros imperios, porque nos encanta muchísimo criticar a España, pero todo lo que se señala de España lo hacían, por ejemplo, los mexicas, ¿ok? O los incas también, y hacían cosas bastante crueles. Pero son procesos que eran naturales y necesarios para llegar a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, analizando, por ejemplo, lo que pasó en Tenochtitlán, la caída del Tahuantinsuyo, por ejemplo, lo que estaba mencionando Gustavo sobre los muiscas, hay un montón de situaciones que nos demuestran que los indígenas realmente creo que fueron los más beneficiados de esto. Y como dijo, no solo centrarnos en la guerra, porque hay tantas pequeñas cositas, como por ejemplo el hecho de que los franciscanos llegaron, por ejemplo, cuando llegaron lo que denominamos los 12 apóstoles de América, ellos se iban a pie, se encontraban con una tribu, con un asentamiento indígena, y empezaron a construir ciudades. Y era un trabajo mutuo. Y de ahí nació todo lo que hay ahora. O sea, vamos a ver, por ejemplo, la Ciudad de México, aquí mismo Bogotá. Mira que de Bogotá nacieron muchas cosas que, por ejemplo, llegaron a Venezuela. Mi ciudad empezó de un explorador de la corona que venía de acá, de Santa Fe de Bogotá. Entonces, ir como de muy negro, muy blanco, no va a ser lo correcto, sino ver la escala de grises, entender según la zona, según el momento, todo lo que enfrentaban los indígenas, que no es lo que nos dicen hoy, porque otra cosa que error que caen, o bueno, con mucha intención podríamos decir, que es como que resumen
todo, compactan todo en, bueno, llegó Colón, agarraron a los indígenas, esclavización, reinaron aquí no sé cuánto tiempo y de repente independencia. No se puede entender eso. Y más, o sea, hablando que América es un territorio bastante grande, muchísimo, y había una diversidad, porque no todos los indígenas eran iguales, no todos expresaban la cultura de la misma manera. Véase que, por ejemplo, había mucha diferencia entre los taínos y los caribes, ¿no? Y obviamente podrían haber enfrentamientos con unos y una alianza con otros. Pero era un proceso totalmente natural, y esto lo vimos en la península, lo vimos en Europa, en Asia, en cualquier parte de la historia. Lo que pasa es que está ese tema de la romantización del indigenismo, de como querer ver como es algo más reciente, ¿no? Porque mientras ya estos procesos se habían dado antes en las otras partes del planeta, era muy reciente que estaba ocurriendo aquí en América, ¿no? Y pues tenemos una historia muy, muy cercana, o sea, si ponemos a ver 200 años al lado de otras partes del mundo, pues es muy pequeño. Entonces está eso, no, es que los indígenas, pero definitivamente esto se va a combatir es con la educación y con una buena educación. Sí, ya como mencioné antes, analizando cada parte de lo que sucedió durante 300 años. Definitivamente. Sí, a mí me gustó mucho eso que dice Aleja, porque prácticamente así es. Yo creo que a no ser que uno estudie el pregrado de historia, uno realmente no le llegan a enseñar bien esos acontecimientos, aunque de aquí le doy la palabra a Alejandro, que hizo el pregrado de historia en una universidad muy icónica de acá. De pronto también se encontrarán algunos sesgos, me imagino, si de pronto lo puede comentar un poco. Pero lo que voy es que sí, totalmente nos cuentan que Colón llegó y eso se pasan un montón de cosas súper rápido, que nos se las embuten así, pues es que cómo comprendes 300 años de historia así tan fácil, cómo lo sintetizas tan fácil. Entonces ahí como que yo no le voy encontrando el sentido, ¿cierto? Tuvieron que haber pasado un montón de cosas. Se sabe, por ejemplo, que los indígenas ayudaron también a Hernán Cortés a conquistar el Imperio Azteca, porque la cantidad de españoles que eran no hubieran podido hacerlo ellos solos. Entonces, simplemente como por esas lógicas así tan sencillas, pues digamos que el relato también se va cayendo. Bueno, ahora quisiera que habláramos más de lleno acerca de lo que es la leyenda negra. Y con esto vuelvo al profesor Ricaurte. Y, profe, la pregunta sería, ¿cuándo podríamos decir que comienza la leyenda negra? ¿La leyenda negra comienza con las repúblicas o ya se encontraba desde antes? Y lo otro que le preguntaría, profe, es ¿en dónde comenzó? ¿Quién comienza a propagar esta leyenda? Adelante, profe. Bueno, sobre la leyenda negra, pues, a ver, hay muchos relatos de la leyenda negra. Hay, digamos, unas teorías que dicen que ya la leyenda negra estaba instalada en Venecia cuando, bueno, de ahí pasa a Flandes, digamos, durante las guerras religiosas contra los protestantes, por ejemplo, se hizo endémico todo este tema de parte de los holandeses y se acrecentó, digamos, la leyenda, pero también se habla de leyenda negra, de una especie de autoleyenda negra de las casas, pues desde el mismo momento, pues de que tú dices que de colonización en las Antillas y digamos es un proceso normal como tú dices, de los imperios, ¿cierto? Los imperios pues que van desarrollando una especie de rivales, y una de las formas para satanizar o digamos hacer que ese imperio sea moralmente cuestionado es esta aparición de las leyendas negras, ¿cierto? Yo no soy pues muy experto en los temas de leyendas negras, yo soy más experto en las guerras de independencia suramericanas, pero sí he seguido pues como ese tema, entonces me causa curiosidad pues que ya la leyenda negra era un tema bastante instalado. Lo que sí te puedo decir con certeza es que las repúblicas, o sea, los
digamos, insurgentes hispanoamericanos se valieron de una especie de propaganda negativa contra España que recogió todo esto, toda esta tradición holandesa, francesa y anglosajona para precisamente cuestionar los gobiernos legítimos hispanoamericanos, pues, o sea, las provincias, los virreinatos y la relación con España, ¿cierto? Que decían que era una relación, bueno, ahí nace, por ejemplo, el Memorial de Agravios de Camilo Torres, nace, digamos, una serie de panfletos frente a una supuestas exclusión, ¿cierto? Una supuesta exclusión de los criollos, por ejemplo, los cargos públicos, cosa pues que nunca existió porque todos los que conocemos la historia pues, del periodo español sabemos que los cabildos eran normalmente dominados o sea, estaban por mitad y mitad entre criollos y españoles. Sabemos que, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando los Borbones entran a limitar asuntos como la compra de cargos, por ejemplo, que era endémica durante el reinado de los Austrias, pues el heredar el cargo, que a veces eran a perpetuidad los cargos, por ejemplo, de regidor, de alférez, de contador, pues estoy hablando de los cabildos. Los Borbones entran a limitar que los cargos pasen a perpetuidad a los descendientes y que se puedan comprar cargos. Entonces eso limita el acceso de los criollos a, digamos, el poder político, porque el poder económico ya lo tienen, porque los criollos son los principales de las villas, son los comerciantes, son los hacendados, la élite económica de las villas y de las ciudades, y lo que ellos necesitan es controlar el cabildo, controlar lo político, porque el cabildo, si bien los cargos de regidores y de todos estos cargos públicos muchas veces eran ad honorem, o sea, no, sin sueldo, lo que garantizaba era como unos privilegios, ¿cierto? Primero, un estatus social, pues que eso no se puede negar. Segundo, información privilegiada, por ejemplo, sobre las decisiones de la administración frente, no sé, al cobro de impuestos, sobre información, por ejemplo, sobre un barco que fue atacado por los piratas, no sé, en el Caribe. O sea, les garantiza, digamos, información de primera mano. Entonces, para ellos es muy importante controlar todas estas esferas del poder público. Entonces, claro, hay una especie de deseo de los criollos de alcanzar lo que, pues, podríamos llamar unas especies de repúblicas independientes, o sea, más autonomía, y esa sensación digamos, de exclusión que dejó, por ejemplo, la representación de los americanos en las Cortes de Cádiz, donde los americanos pretendían, pues, por ser más grande el territorio y tener más número de habitantes que la propia península, tener más representación. Eso son unas disputas que se dieron al calor de todo este proceso y, digamos, dio paso a que los criollos mencionaran esta nueva leyenda negra de la exclusión y maltrato de los peninsulares frente a los americanos, ¿cierto? Fue un discurso totalmente, pues, artificioso, toda vez que nunca habían habido excesivamente problemas con los peninsulares. De hecho, todas las élites tenían en su interior algún peninsular, sea primo, tío o abuelo, lo que sea, pues eran las élites criollas. Estos criollos ilustrados que hicieron las independencias eran hijos o nietos de españoles, tenían familia al lado y lado, entonces ese odio exacerbado entre criollos y españoles no fue posible, o sea, hubiera explotado ya la sociedad, o sea, hubiera sido catalizador de los conflictos sociales desde hace mucho tiempo. No hubieran aprovechado este vacío de poder entre 1808 y
16, ¿no? 16, sino que hubiera sucedido antes, ¿cierto? Pero antes no sucedió, antes, o sea, toda esta propaganda negra vuelve y recae sobre los españoles y sobre todo después de 1813 con la guerra a muerte de Simón Bolívar, digamos, cuando todos ellos se van sobre todo hacia Europa a formar grupos y comisiones para vender la idea de la independencia y justificar y buscar las naciones amigas que podrían contribuir o al menos reconocer esas primeras independencias, se gesta pues un periodo de propaganda negra incluso mayor que la de los holandeses y los franceses y los italianos, por ejemplo. Ese sí, pues me parece a mí que fue un periodo de leyenda negra que todavía los historiadores no han, digamos, ahondado en el tema, y es el periodo que tenemos hasta nuestros días, que prácticamente lo español fue prácticamente cortado de raíz. O sea, no quiero pensar, por ejemplo, en las familias que tenían los tíos en España, los abuelos, el hermano que había emigrado a hacer la carrera, por ejemplo, de armas o esos. Por ejemplo, yo me centro mucho en el comercio, esos puntos nodales que iban desde Cádiz a La Habana, luego de La Habana iban a Cartagena, a Portobelo, a Cumaná, ¿cierto? A La Guajira, a distintos puertos a nivel de arterias eh, o nodos donde se movían todas las mercancías en todo el hemisferio, incluso en el mundo, porque de aquí pasaban a Veracruz y de Veracruz pasaban a Guadalajara, por ejemplo, y de ahí iban a Filipinas, etcétera. Entonces, digamos, precisamente esa leyenda negra que corta de raíz los vínculos que nos llegan a nosotros hasta estos 200 años, me pareció a mí más perjudicial que inclusive la de los holandeses. Sí, total. Yo acá estaba pensando que sinceramente, que bajeza la de los criollos. O sea, si hablar, o sea, me parece como muy deshonesto intelectualmente implementar una leyenda negra, sí, porque si los criollos, pues, digamos, las independencias son en últimas una revolución burguesa, ¿cierto? O así lo entiendo yo. Y, y que lo que proclaman son, pues, más o menos los valores de la ilustración y los ideales del liberalismo, ¿cierto? Si esa hubiera sido la centralidad, digamos que hubiera sido mucho más honesto intelectualmente el caso, pues, y políticamente o económicamente. Pero de allá a tú, pues, rechazar lo que eres, porque, pues, Simón Bolívar, Camilo Torres, Francisco de Paula Santander, ¿cuál de todos más blanco? Que luego, pues, ellos, no sé, que la historiografía de hoy en día usa eso como para pues, yo no sé cuándo ellos hicieron algo por los indígenas. O sea, es a eso a donde voy. Yo no sé cuándo Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, Camilo Torres, Páez, Sucre, todos los que ustedes se les pueden imaginar, yo no sé cuándo esa gente hizo algo por los indígenas. Sinceramente yo no sé. Y si alguien sabe, que por favor me diga o me lo diga en los comentarios. Entonces es algo a lo que yo voy, o sea, qué bajeza, sinceramente, qué bajeza. Y con lo que dijo el profesor Ricaurte, pues al inicio se le cayó a la novela La Pola, que yo me la vi toda y me encantó esa novela. Yo esa novela me gustó mucho cuando yo era niño, me la vi. Pero se cayó el argumento central. Pues si los cabellos se repartían mitad y mitad, pues entonces, qué bajeza, qué leyenda negra. Pero bueno, pasemos a Gustavo. Gustavo, sigamos hablando de leyenda negra, pero Vale, ¿qué fuentes tienes tú? De pronto más atrás, Imperio Holandés, Imperio Británico, bueno, Imperio Francés. bueno, hay dos fuentes de leyenda negra. En principio, habría que decir que todo imperio tiene una leyenda negra. La prueba de esto es ver a la vida de los 12 Césares de Suetonio, es parte de la leyenda negra del Imperio Romano. Pero en el caso de las leyendas negras sobreviven toda vez que tengan utilidad para alguien. Y las leyendas negras no solamente han tenido la utilidad que señalaba Alejandro con mucho acierto y mucha amplitud en torno a cómo le sirve a los independentistas de Guillermo de Orange,
cómo le sirve al mundo protestante, cómo le sirve a estas personas, a Bolívar y todos los anglófilos de su tiempo, cómo sirve hoy para eh, las peroratas de los partidos de izquierda, sino que también tiene origen en el momento en el cual el Imperio Español entra en guerra con Roma y aparece el saqueo o saco de Roma. Básicamente, Carlos V simplemente deseaba vencer al Papa, que se había aliado con los franceses, pero el capitán o el general enviado por el emperador no tiene, pues en el proceso de la guerra, muere a las afueras de Roma. Y esta era la única persona que podía pedir dinero para generar la alimentación de los soldados. Y los soldados sin alimentación proceden a saquear Roma. Es decir, es algo, y esto que te estoy contando aparece pues se presenta en el Antijobio de Jiménez de Quesada. Esta parte que es importante. Pero también hay una leyenda negra que es altamente útil a Carlos V. Pues Carlos V, de alguna manera, pues obedece a un hecho, y es que los nobles son un gran problema para la monarquía, porque los nobles son las personas que tienen la posibilidad de generar, em, generar complots, son las personas que pueden desestabilizar em, el gobierno. Entonces, eh, Carlos V también permite que se difunda dentro del imperio para debilitar a esa nueva nobleza que está apareciendo en América, permite que se difunda esa leyenda negra. Entonces es muy curioso que las obvias exageraciones de Bartolomé de las Casas sean justamente publicadas y aplaudidas por Carlos V. Pero todo se entiende dentro de la lógica de la necesidad que tiene el emperador de debilitar a esos nuevos nobles y de controlar a esas personas que, pues, en términos territoriales tenían eh, pues mucho más terreno que la misma España. Entonces, Hernán Cortés tenía más terreno que toda España. Y lo mismo podría decirse de personas que tenían terrenos igualmente importantes, como Alvarado en Guatemala, como los Pizarro en la zona del Perú. Entonces, no es raro que estas guerras civiles entre conquistadores o estos constantes ajusticiamientos entre conquistadores, pues tienen su lógica dentro de esto que les estoy contando de la necesidad del rey de tratar de controlar todo el tiempo la situación. Entiendo, entiendo. Carlos V, hace poco yo estuve indagando un poco sobre él, que es, bueno, ustedes me van a corregir. Él fue uno de los reyes que llamaron déspota ilustrado. Sí, es él o lo estoy confundiendo, No, Gustavo. no. Carlos V es el primer rey pues es el primer gran rey, porque a Isabel la Católica le toca el periodo de el descubrimiento y la unificación de España. Hijo de ellos es Juana de Castilla, Juana la Loca, y su esposo Felipe el Hermoso. Hijo de Felipe el Hermoso, de ellos dos, que en realidad Felipe el Hermoso muere muy joven y Juana la Loca pues finalmente no ejerce eh, por sus problemas psiquiátricos, y la persona que termina asumiendo desde muy joven el gobierno del reino es Carlos I de España o V de Alemania, que es la misma persona. Ok, no lo Perdón, sabía. perdón, y los déspotas Sí. ilustrados ya son personajes del siglo XVIII. Siglo XVIII. Sí, otro tema bastante interesante ahí, pero que puede dar paso pues para otro video que se va abriendo pues esa nueva etapa pues ilustrada que empieza en Europa y etcétera. Pero entonces lo confundí. Y volvamos a Aleja, ¿cuál es su visión de la leyenda negra? ¿Tú crees que
¿A quiénes sirvió? ¿Quién la propagó? ¿Cómo entiendes tú esta parte de la historia? Adelante. Bueno, yo creo que la leyenda negra es un fenómeno que viene desde pequeña a gran escala. Es como el típico chisme de pueblo. Cuando tienes un rival y la forma más fácil, aunque es muy baja, de ir contra tu enemigo es desvirtuándolo, ¿no? Y como ya mencionaron, esto responde a un interés de un beneficio propio. Y yo creo que dos de los personajes que a mí particularmente me parecen que han colaborado muchísimo, entendiéndose que pues yo soy de Venezuela y uno de los más grandes, aparte de las casas, es Simón Bolívar, porque de hecho Simón Bolívar en ocasiones citó a Bartolomé de las Casas. Claramente era una retroalimentación entre los enemigos para poder dañar la imagen de lo que era la corona. Y lamentándolo mucho, pues ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Porque ya con las independencias ya sí se afianzó muchísimo más la leyenda negra, que sin duda es muy dañina porque transformar nuestra identidad, ir cambiando la historia, porque la leyenda negra ha ido un paso más allá de simplemente difamar, sino que se ha cambiado en la historia, en los libros de texto, en la educación, todo lo que nosotros conocemos. O sea, yo básicamente, dado el caso de Venezuela, el bolivarianismo absorbió completamente la historia. O sea, a mí nunca me enseñaron de virreinatos, de Isabel la Católica, de todos estos procesos, estas alianzas, ¿sabes? Sino como ya había dicho antes, comprimieron todo y entonces Bolívar, 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 Bolívar. Y las cosas que repetía Bolívar, Bolívar. Y que los españoles eran muy malos y que esto y esto. Entonces, hay ciertos países, por ejemplo, yo en Colombia, aunque sí, efectivamente, el bolivarianismo también forma parte de la identidad moderna del país, no es tan afianzado como en Venezuela. Y ya ahí es cuando uno empieza a ver ya problemas sociales, ¿no? Porque se fecunda y se cría a una sociedad llena de resentimientos. Y esta tarde que estaba en el canal de Jaime lo estaba explicando bien a fondo este tema, ¿no? Que de esta manera le crean a las personas complejos, conflictos, creencias, luchas, que realmente no tienen una base sólida cuando estudiamos la historia, ¿no? Y entendemos que no hay la necesidad de estar llorando por lo que pasó hace 500 años, ¿no? Porque todo es más complejo de lo que se enseñó a simple vista. Y así el gobierno, los gobiernos actuales, porque claramente ya los intereses de los gobiernos actuales no son lo mismo que cuando estaba Bartolomé de las Casas o cuando estaba Simón Bolívar, ¿no? Pero el beneficio de ellos es seguir aprovechando los recursos y la explotación, el robo del dinero del pueblo, ¿no? Y esto lo han sabido aprovechar utilizando la leyenda negra, que mucha gente cree que no es importante, que mucha gente le resta el impacto social que realmente tiene, porque sí lo tiene. Y cuando tú te pones a analizar, por ejemplo, la sociedad venezolana, antes del chavismo, antes de que se incrustara esta semilla de la adoración a la personalidad de Bolívar, van a haber muchas diferencias. Van a ver el crecimiento de la pobreza intelectual del país, donde ya no se permite cuestionar, sino que ya dan por sentado una línea histórica única, exclusiva, de la que no puedes dudar, de la que no puedes preguntarte el por qué. Porque yo, o sea, por ejemplo, ahorita que estaba yo en Venezuela hace poco, está esa angustia de que si tú cuestionas esto, ¿no?, puedes tener consecuencias. Y esto es una gran escala de la consecuencia que ha tenido la leyenda negra, que obviamente pues no me malinterpreten que toda la situación del país recae solamente en esto, pero sin duda ha sido una herramienta muy importante. Y ahí es el por qué nosotros tenemos que entender que hay que luchar contra esto intelectualmente. Hay que hacer una labor muy grande para poder recuperar la identidad, la verdadera identidad hispanoamericana, y poder empezar a ver un aire de libertad verdadera. Porque las prisiones ideológicas e intelectuales son la principal arma de los gobiernos. Y estamos viendo las consecuencias en todo el continente. Por ejemplo, en México, con Claudia Sheinbaum, cómo utiliza el indigenismo, ¿no?, y la leyenda negra para distraer a las personas de lo que realmente está importando y los verdaderos problemas que tiene el país. Porque ya, aunque sí es importante recordar la historia, no hay un impacto ya de que Hernán Cortés haya derrocado el Imperio Mexica, ¿no? Hay asuntos ya más prioritarios en los países, pero con la leyenda negra
se distrae a las personas de eso. Muchas gracias, Aleja, por la intervención. Pero me gustaría seguir contigo para hacerte esta pregunta que la verdad me genera mucha curiosidad, y es cómo tú llegas a estos planteamientos, sabiendo que, pues, yo veo que tú no tienes tantos años, entonces, no sé, bueno, tal vez estuviste en la escuela antes del chavismo, o tal vez no, pues, porque tal vez puede que seas muy joven. Entonces, ¿cómo llegas tú a esos planteamientos en un país como Venezuela? ¿Cómo te topaste con eso? Mira, yo desde el día que nací, por desgracia, lo único que he conocido es el chavismo. Yo nací en noviembre del 99, ya Chávez había ganado las elecciones. Y tal vez de pequeña, lo que pasa es que el cambio vino muy rápido. Después de lo que ocurrió en el 2002 con el golpe de Estado a Chávez, Chávez tomó ya una maniobra más agresiva para empezar su campaña ideológica y ya social para poder apoderarse de todo lo que es la política venezolana, ¿no? Entonces, yo desde pequeña, la materia de historia, por ejemplo, la que yo vi, no era historia de Venezuela, que en resumidas cuentas era la historia de Simón Bolívar, porque era Simón Bolívar, la negra, Matea la negra, Hipólita y algunas personas que la rodeaban, porque ni siquiera mencionaban a otros independentistas o no le daban esa importancia, ¿no? Sino ya era el culto a la personalidad de Bolívar. Pero como la generación anterior pues disfrutó de esta abundancia intelectual que había en Venezuela antes de la llegada del chavismo, las personas mayores no tuvieron ese lavado de cerebro tan fuerte como lo tuvimos nosotros, ¿no? Y mi madre siempre me decía, Simón Bolívar, lo que ustedes saben de Simón Bolívar, no es lo que a mí me enseñaron, ¿no? Porque ellos ya le enseñaron una figura humana, ¿no? Porque, ojo, deshumanizar también es idolatrar mucho a una persona, ¿no? Porque le das esta divinidad que no tiene, es una persona que comete errores, tiene falta, es imperfecta. Y sin duda Simón Bolívar cometió muchísimos errores. Entonces, eso siempre me caló. Y yo, como soy una persona curiosa, nunca tuve como esta cosa de escuchar mucho lo que ya estaba impuesto, ¿no? Claro, cuando salí del país, yo salí de una burbuja. O sea, vivir en Venezuela, ahorita no tanto, pero cuando yo estaba en Venezuela, era una burbuja. O sea, ni siquiera el acceso de internet era un privilegio. Tener 1 mega de internet, Juan, era tener privilegios. No todo el mundo tenía internet, no todo el mundo tenía para una computadora. O sea, imagínate, estábamos pasando una de las crisis más grandes del país. Ni siquiera uno se ponía a pensar en eso. Entonces, cuando llegué aquí a Bogotá, a mí se me expandió el universo, todas las barreras que tenía, pues aprendí un montón de cosas, la perspectiva que tenían aquí, empecé a andar en internet y me empecé a encontrar personajes como, yo digo, mi primer referente de la hispanidad es Mamela Fialo. Ella, creo que fue en la pandemia o un poco antes, estuvo defendiendo una estatua de Isabel la Católica que la estaban vandalizando e incluso la atacaron físicamente. Y yo dije, ¿quién es esta persona que hace esto y quién es esa mujer de esa estatua para que alguien sienta la necesidad como de protegerla, ¿sí me entiendes? Porque tiene que ser algo muy importante. Y ahí descubrí a Isabel la Católica. Y bueno, de ahí empezaron un montón de cosas, la hispanidad, después me encontré a personas en TikTok hablando de esto, y yo, wow, o sea, y encajaba ya con lo que yo ya venía de casa, de que la historia que me habían enseñado no era la misma, y empecé a ahondar, y bueno, ya hace un año fue que yo dije, bueno, yo soy hispanista ya, no me enrollo tanto en la cosa, pero sí, sin duda, salir de Venezuela fue como descubrir un montón de cosas de golpe. Wow. Qué fuerte eso. Y también me parece muy triste porque, pues, países vecinos, países hermanos, que parece que estuvieran tan lejos. Pues estamos tan cerca, pero a la vez estamos tan lejos. A mí a veces me duele bastante que, pues, que uno sienta a un venezolano como si fuera alguien diferente a uno. Y un ecuatoriano, y un peruano, y un panameño. Que, pues, para que no piensen que solamente el caso de Venezuela, sino que es que, o sea, Ecuador también hay veces es tan lejos a nosotros, y que a mí sinceramente me entristece muchísimo, y es una de las cosas que siento que es una de las cosas más graves que hicieron los criollos, son las consecuencias más graves, y es que, o sea, ¿cómo es posible que nosotros, hay veces los negrolegendarios o los indigenistas piensan que es que Colombia, Venezuela, México y Argentina existieron siempre,
pues ahí empezamos mal. Pues para entender la historia hay que saber que 300 años estuvieron dentro de la misma entidad político-administrativa, es decir, éramos lo mismo, y ahora parece que estamos tan separados, estamos tan lejos. Pero bueno, muchas gracias por esa intervención, Aleja, y quiero volver a Alejandro para que, enlazando eso que dice Aleja, me gustaría, profe, asemejarlo con lo que Aleja nos decía sobre Bolívar. Cuando uno idolatra tanto a alguien, también es pues, deshumanizarlo, que en este caso es endiosarlo, ¿cierto? Pero, pues, yo he conversado contigo, profe, y lo que usted dice sobre Simón Bolívar es que Simón Bolívar era un hombre de carne y hueso, ¿cierto? Como las cuatro personas que estamos aquí conversando. Al igual que los conquistadores, y al igual que los frailes, y al igual que los reyes pues, españoles, personas de carne y hueso, que hicieron grandes cosas, pero que también hicieron cosas no tan buenas, ¿cierto? Entonces, profe, quisiera darle la palabra para que usted nos cuente cuál es como en síntesis, cómo entendería usted esa historia sin caer en ninguno de los dos extremos, ¿cierto? Ni negro ni rosa. Adelante, profesor, ¿qué piensa usted? ¿Sobre Bolívar o...? Bueno, en general, sí. Bueno, pues, a ver, ¿qué te digo, Juan? Bueno, nosotros, bueno, aquí, pues, los antioqueños, normalmente tenemos una animadversión contra Bolívar innata, pues, por ser Bolívar el que ejecutó a nuestro héroe nacional, pues, o sea, si hablamos de la independencia, nuestro héroe más cercano sería José María Córdoba, ¿cierto? Un personaje que se subleva ante Bolívar y Bolívar lo castiga enviándole pues como el batallón de veteranos, que era pues como el batallón más poderoso que tenía Colombia en 1828. Y digamos, Córdoba con 300 hombres, pues con 300 campesinos reclutados en el oriente antioqueño, resiste contra, como te digo, el batallón de veteranos comandado precisamente por un venezolano que era Urdaneta. Y si te pones a mirar los apellidos de todos los comandantes de líneas de la batalla que hubo en el Santuario, en Antioquia, que es curiosamente la única batalla que existió en Antioquia y que, digamos, no, ya era muy lejano de la independencia, estamos hablando de 1828. Entonces, la única digamos, batalla en la que está el Ejército Nacional de Colombia en Antioquia es en esa, ¿cierto? Y fue una sublevación contra el propio Bolívar. Te decía que si ya mira los apellidos de los individuos que estaban aquí, va a acusar, pues, como sabes, pues, que es la materia mía de investigación, el origen extranjero de todo esto, de toda esta cúpula militar pues, que siguió a Bolívar. Entonces estaban, pues, apellidos como, o sea, estamos hablando de los cuatro comandantes de las cuatro líneas que eran el Piamontes Castelli o italiano, Ferguson británico, Crofton, que era alemán, y, y bueno, O'Leary obviamente era el comandante de división, y el resto eran comandantes de línea, pero o sea, es una lista, o sea, todos los comandantes de línea eran extranjeros. Y precisamente los que ultiman a Córdoba eran tres irlandeses, que eran O'Cow, y el que lo pues mata, que fue Ruperto Hunt. Y bueno, entonces, por ese hecho, nosotros los antioqueños tenemos una animadversión contra Bolívar. Hay un 1800, bueno, todo esto de leyendas negras y de leyendas rosas, pues el Día de Colón, todo esto tiene que ver con el primer aniversario de todas estas fechas que estamos hablando. Por ejemplo, el primer aniversario de la llegada de Colón, que todos los países lo celebraron y lo vivieron pues de una manera distinta. Aquí se hacen unas conmemoraciones. Entonces, en todos estos aniversarios, a un presidente se le ocurre que todas las plazas del país deben de tener una plaza de Bolívar. Entonces de ahí vienen todas las plazas de Bolívar
del país. En Antioquia la figura de Bolívar, te digo que no era relevante. La Plaza de Bolívar de Medellín, pues la estatua de Bolívar ecuestre fue de 1923 más o menos. Entonces, bueno, no me pasó pues como Alejandra, pues que tuvo que escuchar esa cátedra de Bolívar y ese panteón de dioses, de hombres próceres, de hombres pulcros, moralmente justos, que hicieron la guerra justa. Pues eso, es decir, como te digo, a nosotros en el colegio nos pasaban eso como una materia de historia, pero como ve cualquiera la historia, o sea, un acontecimiento no es significativo ni relevante, entonces ninguno nos volvimos, por ejemplo, negro legendarios con eso. Sí, al menos en mi época, ¿cierto? En mi época, afortunadamente, todavía no se había conmemorado el segundo centenario del descubrimiento de América, que fue donde el movimiento indigenista se crece y se hace fuerte, ya quiere hacer la guerra, pues, digamos, hegemónica y copar, digamos, todas las instituciones y la guerra cultural y todo eso, pues que todos sabemos. Eh, entonces nosotros no crecimos con el indigenismo, me parece que es un fenómeno muy nuevo, o sea, no sé si tiene 10 años o cuánto tiene, pues el indigenismo es muy antiguo, pero así como fenómeno exacerbado, pues que en los colegios se cambia la historia y todo eso, tiene muy poquitos años. Entonces, en ese sentido, bueno, yo sí vine a ver, obviamente, Leyenda Negra en la universidad, pues en la carrera de historia, y me pareció siempre muy curioso, pero yo ya estaba, digamos, algo así vacunado contra la Leyenda Negra, porque siempre desde pequeño me pareció, como decía Gustavo, pues que absurdo, pues denigrar contra nosotros mismos, o sea, en este periodo por esta fecha, que es una fecha donde se aprovecha para denigrar de nuestros antepasados, que me parece muy curioso, porque nosotros en la familia no hablamos más ni de los abuelos ni de los papás, y normalmente si ellos tuvieron algo malo que hicieron por ahí, no lo estamos sacando y diciendo que vengo de una familia pues abominable o digamos nefasta. Entonces me parece muy curioso. Pero entonces en la universidad sí nos hablaron mucho de Leyenda Negra y me parece muy curioso porque eran los mismos profesores que hablaban de un crecimiento económico en la época pues de dominio español. Por ejemplo, hay una profesora que tiene un libro sobre los comerciantes de Medellín, donde solo se habla de apogeo económico y de individuos que tenían bibliotecas con libros en francés, en alemán, libros actualizados, tenían, bueno, cuando dejaban, por ejemplo, las mortuorias, que dejaban todas las herencias a sus descendientes, dejaban espadas, dejaban arcabuces, numeraban cuántos trajes tenían, cuántos zapatos, un montón de tierra, o sea, eran gente opulenta realmente. Curiosamente, menciona, por ejemplo, que el comercio en Medellín estaba dividido por partes iguales. Los grandes mercaderes eran 5 españoles y 5 criollos. Y bueno, todo esto contradictorio, uno hablar mal de los españoles y luego decir, ah, no, ves que estos españoles de acá, volverlos colombianos o volverlos antioqueños y hacer un libro, los comerciantes de Medellín, ¿cierto? Eran comerciantes españoles, ¿cierto? Pero, o sea, esos profesores que hablaban mal de los españoles, luego les cambiaban el nombre de españoles por medellinenses y ya hablaban bien de estos comerciantes y hablaban pues de opulencia, bueno, de que sabían francés, de que llevaban a sus hijos a colegios, de que hacían recolectas para el hospital público, para arreglar el ornato de la ciudad, las calles de no sé dónde, el puente de no sé qué. Entonces, me pareció muy curioso ese fenómeno. Entonces, pues yo diría eso, nosotros aquí excesivamente no somos bolivarianos y no somos negrolegendarios hasta ahora. Yo pienso que hasta ahora pues que sí se va a ver reflejado ese trabajo que están haciendo en los colegios y en las universidades, donde van a salir muchas personas
negrolegendarias. Me pasó con mi hijo, pues mi hijo me escucha, tiene 9 años, me escucha mucho hablar sobre todo este tema de leyenda negra, pero en el colegio le daban otro discurso y entonces él me pregunta si era verdad pues lo que le decía el profesor y si, y digamos que él como que podía hacer para que no le contaran pues como todo eso, que él sabía pues que yo hablaba digamos otro discurso. Entonces me pareció también muy curioso, es un fenómeno que vamos a ver, o sea, ya nos inocularon el odio hacia España. Pero como te digo, antes eso no estaba marcado, es una provincia que básicamente, yo lo digo así a modo de charla, que aquí nos criaron con dos libros, pues la Biblia y las genealogías de Antioquia y Caldas, que todo, digamos que era el libro que estaba en todas las casas de Antioquia, o que al menos tenían los que se podían permitir, digamos, ese lujo, donde conectaban sus genealogías con el español más cercano que trajo su apellido. Entonces, digamos, el lenguaje aquí hacia España nunca ha sido agresivo y siempre ha sido, por el contrario, muy amable, pues muy benigno. Entiendo, profe. Y yo creo que eso es muy interesante porque se conecta con varias cosas pues que suceden acá en Antioquia. Yo celebro que Antioquia no sea un territorio muy negro legendario, eso me parece muy bien y yo sí estoy también, creo que lo he identificado. Yo siento que las personas más mayores, porque tienen aún muy marcado el catolicismo o cosas así. Por ejemplo, yo en anécdotas personales de contarle a mi tía, a mi abuela, son personas que yo las llamo militantes católicas, que o sea, es una militancia plena totalmente de lo que significa ser católico. Yo llamo así pues a mi tía, yo me refiero a ella sin cierto, yo creo que ella ve mis videos y no sé qué pensará. Ella, entonces, cuando yo, digamos, conocí esta parte de la historia, pues yo obviamente estuve conversando con ella y tal, o sea, realmente bien, o sea, ellos están, sí hay como una especie de inmunidad hacia eso. Normal, en el colegio le cuentan la historia de la República y tal, pero sí siento que sí es como algo como bastante nuevo, que viene como con las izquierdas, ¿cierto? Con esas izquierdas pues que apenas digamos, están surgiendo en Colombia, pues que llegan a cargos de representatividad y tienen caudales electorales muy fuertes. Yo creo que eso se ha empezado a meter muy fuerte desde ahí. Pero sí siento que en Antioquia la leyenda negra no se nota tanto, porque igual algo debe haber, ¿cierto? Algo de leyenda negra hay. Siento que por obvias razones, pero no se nota tanto. Pero a la par también en Antioquia sucede algo muy triste, no sé ustedes qué piensan, es muy lamentable, y es ese tema del independentismo, que yo siento que eso siempre ha estado presente, y el profesor Ricaurte sí que debe saber sobre eso. Yo siento que siempre ha estado presente y a mí me parece, yo siempre lo he dicho, yo siento que el independentismo antioqueño tiene un racismo implícito y por eso también me preocupa que no tenga ese componente tan negro legendario, porque es que o sea, eh, em, Antioquia está surgiendo mucho últimamente, yo no sé si a ustedes les ha aparecido en TikTok, hay una cuenta en TikTok, yo no le quiero hacer propaganda, pero que están recogiendo firmas, van a hacer un referéndum, que supuestamente Antioquia está secuestrada por Colombia. Entonces, claro, el componente negro legendario no es tan fuerte, pero supuestamente Antioquia es como si Antioquia fuera una nación desarrollada, pues como si Antioquia fuera una nación, ¿cierto? Que realmente no lo es, como si Antioquia fuera un lugar supremamente desarrollado y que está secuestrado por Colombia y, o sea, he escuchado un montón de abominaciones que, o sea, yo se los digo, eso tiene unas cosas ahí racistas que en serio que uno se pone a ver y eso está ahí implícito. Y bueno, ese es el tema con Antioquia. También tiene una cultura, pues la verdad, yo esto ya lo digo a título personal, muy, muy dañina en muchos aspectos. Pero bueno, vamos con Gustavo. Gustavo, leyenda negra no, leyenda rosa, pues en mi caso tampoco, ¿cierto? ¿Cómo podemos entender nuestra historia? ¿Cuál es tu perspectiva? Bueno, antes de contestarte, quiero hacer dos comentarios respecto al último que dijiste. A las Sí. tías católicas militantes no se les dice católicas militantes, se les dice inteligentes. Y enviarles un aplauso de mi parte. Y lo segundo, respecto a esto del independentismo antioqueño, a mí siempre me ha parecido un fenómeno muy chistoso porque me imagino a todos estos independentistas pidiendo visa para ir a Boyacá. Entonces, a mí de verdad, de verdad,
me parece muy chistoso. Ahora, respecto a la leyenda negra, hay unos aspectos que no hemos tocado, y es que la leyenda negra tiene unas consecuencias tremendas, toda vez que es sembrar todo el tiempo una baja autoestima, de la mano de decirle a un pueblo, y ni siquiera un pueblo, a un niño de 8 o 9 años, como el hijo de Alejandro, que usted desciende de españoles violadores y asesinos, de españolas prostitutas, de indias violadas y de indios perdedores. Pues todo eso en realidad no cultiva un sentido de pertenencia que haga que el pueblo tienda a defender lo suyo y que lo defienda con orgullo. Hay algo muy bonito que dice em, este señor Cristian Bautista, y es que la actitud que nosotros deberíamos tomar frente a nuestros antepasados tendría que ser la misma actitud que tenían los romanos frente a griegos y troyanos. Y es que tanto aqueos como troyanos eran considerados héroes. Y estos héroes pues tenían toda la dignidad. De hecho, no hay en ningún momento algún giro en la Ilíada en la cual se hable eh, de una manera condenatoria contra Aquiles, o se trate de ridiculizar y de atacar y de envilecer a la figura de Héctor. Estos personajes siempre se tratan con muchísima dignidad. Y una faceta que es tremenda de la leyenda negra es la idea de imaginar ejércitos de españoles contra ejércitos de indios, eh, y en esa medida, pues se crea una especie de mitología que, que todo el tiempo está sembrando racismo, pues un racismo contra el español, a quien se considera la raíz de todos los males, y a la vez un menosprecio del indio, porque se está diciendo que este indio, además de haber perdido, era pelele, no tenía mucha voluntad, no podía negociar. Se inventa también el mito de que la cultura es una cosa pura y que los españoles la contaminaron o que la eliminaron del todo. Y entonces no se les da esa autonomía, ese criterio, esa inteligencia a esos indios para que ellos mismos definan qué es, o para que ellos mismos hubieran definido cuál era el destino que correspondía tanto para ellos como individuos como para sus colectividades. Y finalmente habría un aspecto importante, y es que como no existe esa división de ejércitos indios contra ejércitos de españoles, sino que estamos frente a ejércitos que generalmente más del 90%, bueno, estoy diciendo ejércitos por decir alguna palabra, pero más de el 90% de las huestes conquistadoras eran indígenas. Y al ser indígenas, entonces, ¿a quién le atribuimos las grandes crueldades? ¿Al 10% de ese ejército o al 90%? Eh, y digo, hay crueldades como en toda guerra. Y a la vez hay procesos de convivencia, porque pues para que un ejército sea viable, necesariamente debe tener muchísima gente colaborando alrededor. Entonces, en esa medida, pues está esa mirada en la cual llegaron extranjeros a romper el paraíso, pues es terrible, es terrible. Y pues creo que con eso concluyo, Juan Pablo. Entonces ya sabes qué decirle a tus tías. Gracias, Gustavo. Gustavo, y te digo que la rompiste porque ese dato está brutal, lo resolviste súper bien. Y eso se conecta con esa frase tan grandiosa de José Vasconcelos que yo creo que no se puede olvidar en este video. Y pues si me permiten, la diré así, y cito a José Vasconcelos. La conquista la hicieron los indígenas y la independencia la hicieron los españoles. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Bueno, Aleja, volvemos contigo. Ya incluso pues como para ir finalizando, enviar las últimas palabras y pues despedirnos. Aleja, ¿qué otras anotaciones quisieras hacer acerca de lo que dice el profesor Ricaurte, de lo que dice Gustavo, acerca del futuro? El hispanismo está creciendo muchísimo, de verdad. La leyenda negra se cae muy fácil, se cae súper fácil. ¿Qué crees, Aleja, que va a pasar de ahora en adelante? Adelante. Pues yo creo que como tú, el hispanismo ha tenido un gran crecimiento. Yo creo que ha habido una enorme diferencia de hace 2 años, que es relativamente hace poco.
ha crecido muchísimo, cada vez tenemos más espacios en las redes. Sin duda nos vamos a seguir enfrentando a mucha resistencia, ¿no? Y a muchos ataques. Pero yo creo que es parte del proceso natural. Son 200 años de veneno puro. Hay que desintoxicar la sociedad hispanoamericana de todo eso. Pero sin duda, anotar estos puntos que, por ejemplo, dice Gustavo, que de eso va a tratar mi primer video de YouTube, la infantilización de los indígenas, la mitificación de ellos como si fueran seres ya casi que trascendiendo el plano físico de lo increíblemente puros que eran, es sumamente dañino. Y acotar que la leyenda negra no solamente se presenta de una forma, porque por ejemplo eso que estabas mencionando tú del independentismo también es una forma de leyenda negra. ¿Sí? Y esto no solamente lo ha pasado, porque hubo un tiempo en Venezuela que creo que era el Zulia que también se quería independizar de Venezuela. Yo creo que esto es un mal que hemos tenido porque lo sufre España y lo han sufrido muchas naciones hispanoamericanas. Pero todo esto nace del mismo problema de ir contra toda la herencia que nos dejó España, porque ojo, una cosa que no hemos mencionado, ¿no? Que mucho hablamos de los españoles, pero es que todos éramos España. O sea, las Españas nació de la globalización que hubo, conectando América, África, incluso Asia con Filipinas. O sea, es más profundo de lo que a veces tiende a ver, ¿no? Pero sin duda, de a poco vamos haciendo esto. Mira, todas estas conversaciones aportan muchísimo. Y ¿sabes qué me encanta? Estos espacios así, donde tenemos personas, o sea, yo por ejemplo no soy una persona estudiada, yo no es como que yo tenga mucho conocimiento, no es que yo haya hecho una carrera de historia, pero esa integración es importante, ¿no? Personas como tú y yo que somos jóvenes, dialogando con personas que ya tienen más conocimiento, que nos pueden enseñar, ¿no? Somos ya la generación de relevo y donde personas, sin importar su condición económica, su nivel de estudio, etcétera, pueda participar de esto, y es lo que yo siempre insto, y es a lo que mayormente va mi público, ¿no? De ser algo digerible y fácil para las personas, porque añadiendo de la leyenda negra, la intelectualidad ha ido por el piso, y yo, por ejemplo, lo he visto perfectamente en Venezuela. Entonces, hacer este contenido digerible, entretenido con estas charlas es sumamente importante, y de verdad te agradezco, Juan, por invitarme acá, y gracias a ustedes, pues, porque de aquí yo aprendo mucho. Yo aún estoy aprendiendo. Yo todo lo que ha dicho don Alejandro y don Gustavo, pues es más conocimiento para mí. Muchas gracias, Aleja, por esa intervención. Y no, realmente yo también, pues, hay muchas cosas que yo tampoco, pues, no las sé aún. Hay muchas cosas que dijo Gustavo que no las sabía, me pareció supremamente interesante. Que dice Alejandro y yo no las sabía. O por ejemplo, el libro de profesor Ricaurte, que yo me lo leí, tiene o sea, unos datos súper interesantes. ¿Cuántos mercenarios entraron en 1819 a Colombia? Entonces son cosas que para ustedes, las personas que nos están viendo y nos lleguen a ver, es importante ir sobre eso, porque realmente uno escuchando esto es que uno dice, bueno, algo anda mal, aquí hay algo que nos han contado mal, o sea, es muy triste que nos enseñen a repudiar lo que nosotros somos. Yo recuerdo en algún video que me salió en TikTok de alguien que compartía qué decía su ADN, ¿cierto? Creo que es algo como de IA, pero en todo caso es una persona pues latina, hispanoamericana, y gran porcentaje de su ADN pues provenía de la península ibérica. Yo leía en los comentarios y decía como, qué lástima ese 50% español que tienes ahí. Y yo digo, o sea, eso me parece increíble, o sea, eso me parece increíble porque es que eso incluso es una forma de racismo. Pues vamos a seguir utilizando esas lógicas a la inversa y viceversa, ¿cierto? O sea, es supremamente increíble y muy triste también que los mismos españoles se creyeron la misma leyenda negra y se creyeron bueno, los supremacismos y un montón de cosas que hay allá en Europa. Es muy triste que ellos también se creyeron esa misma historia, pero de esas pues, de mis últimas intervenciones que haré, yo creo que el futuro promete muchísimo porque a nivel geopolítico las personas empiezan a entender que solamente estando unidos vamos a poder decir algo a nivel internacional, solamente estando unidos.
porque llevamos 200 años avalando esa leyenda negra, esos separatismos, abrazando a Estados Unidos. A mí lo quiero decir, a mí me duele muchísimo y me parece ilógico que nosotros sintamos más cerca a Estados Unidos que a España. O sea, a mí eso me parece completamente ilógico. Que las personas, no lo digo por nosotros, ¿cierto? Pero mucha gente siente mucho más cerca la bandera de Estados Unidos que la de España. Y yo digo, ya, eso no tiene ninguna validez. Entonces, bueno, yo quisiera, como para ir finalizando, darle otra vez la palabra al profesor Ricaurte para que diga algunas anotaciones finales y concluya pues su intervención. Adelante, profe. Muchas gracias, Juan. ¿Qué diría yo? Bueno, me gustaría como hacer también una claridad con lo que dijo Gustavo, que también y también Alejandra comentó algo, esa infantilización del indígena también lastimosamente es utilizada por la leyenda rosa, ¿cierto? Para justificar, digamos, bueno, he escuchado algunos comentarios como que los indígenas eran ignorantes, que los europeos eran más desarrollados, o eso de la antropofagia, pues que era cierto, pero también, o sea, también lo sacan de contexto, no era como quien dice salir a cazar humanos para sustituir la dieta de proteínas, sino también era un tema de ritualístico, un tema de religión, pues, o sea, un tema que merece otro análisis, no simplemente decir, generalizar en la ignorancia, en lo tontos que eran, o el tema de los espejitos, y de que venían pues bueno, que los engañaron y que ellos no eran capaces como de defenderse y que los españoles como que no sangraban o que no eran vulnerables también, pues también me parece necesario aclararlo. Y también pues Gustavo, eso interviene también en el tema del lenguaje, pues y del lenguaje escrito. Pues yo no dije que los indígenas no tuvieran escritura, dije que digamos eso se ha estado reevaluando, pues toda vez que hay pictogramas, hay digamos elementos que nos hablan de una protoescritura de una escritura, por ejemplo, de los indígenas de aquí de Antioquia, los catíos, en sus tejidos y en sus expresiones corporales utilizan mucho la escritura, ¿cierto? O sea, todas esas líneas y todos los dibujos son símbolos, entonces un tipo de escritura simbólica, ¿cierto? Bueno, entonces era como aclarar eso. Y también, por eso decía al inicio que estos eran básicamente empresas de conquista, con lo que decía Gustavo, que aquí no vinieron soldados pues preparados con infantería, caballería y artillería pues para enfrentar pues como otro ejército incluso superior numéricamente, sino que aquí vinieron comerciantes, labradores, campesinos, pues gente del común, ¿cierto? Y que, como digo, formó una compañía de aventura, de exploración, y se toparon con el territorio. Hay un análisis que yo he hecho que, digamos, la conquista de América no es una conquista de saqueo, porque normalmente las conquistas de saqueo ocurren son en las costas, mientras que los españoles vienen al interior, o sea, vienen hasta Cusco, van hasta la Ciudad de México, y es muy difícil uno entrar a un pueblo, saquear, pues para eso estaban, por ejemplo, los vikingos que nos enseñaron mucho eso, entraban, saqueaban, se devolvían en sus barcos y se iban. Entonces los pueblos que están ahí ya vienen prevenidos, ya vienen los saqueadores, entonces se preparan un poquito más. Entonces la conquista de América hubiera sido muy difícil si hubiera sido una estrategia así de simplemente saqueo y entrar a saquear, por oro, porque ese historiador que mencionas, Gustavo, Langer, que me parece que se llama, eh, Es Langebeck. Langebeck, él habla mucho del oro, de esa sed de oro, ahora pues con los 350 años de Medellín, en muchos medios se está hablando de la sed de oro del español, de la sed de saqueo, o sea, eso es imposible, una colonización tipo los vikingos o los normandos, pues que termina estableciéndose, pero como estableciendo primero enclaves, ¿cierto?
la colonización y la conquista, digamos, de América se da de otra forma. Entonces, lo que nos indica esto de que venimos hablando de que habían indígenas que facilitaron el comercio y la entrada de estos individuos, porque eran, o sea, un número irrisorio, 70 individuos que vienen con, por ejemplo, aquí, por ejemplo, Robledo, Quesada no creo que tuviera más de 150 hombres españoles, eh, bueno, Pizarro, son unos centenares, obviamente, por ejemplo, aquí Jerónimo Luis Tejelo tenía 70 hombres y se enfrentó a 3.000, bueno, un pueblo de más o menos 3.000 indígenas en el del Valle de Aburrá. Eso es imposible, pues por número, imposible ganar, pues como 70 hombres no le van a ganar nunca, 3.000 hombres, así sea superior el armamento. Habla mucho de los perros, que los indígenas se atemorizaban mucho con los arcabuces, pues con el sonido de la pólvora. Eso habla pues como de una leyenda rosa y también una leyenda negra que ahí se entremezcla y se cruza, que donde el perjudicado es el indígena, que lo tratan como, como infantil, como tonto, como subdesarrollado, y es precisamente la imagen que nosotros nos hemos hecho de nosotros mismos a raíz de todo esto. Sí, definitivamente, profe, yo estoy de acuerdo con eso también. Gustavo, ¿quisieras añadir algo, lo que decía Ricaurte, o finalizar con algo? No, simplemente decir que tenemos hoy día la oportunidad de nutrirnos de muchísimos divulgadores que felizmente han puesto de primer plano libros de historiadores muy serios como Esteban Miracaballos el trabajo de Alejandro, que es súper admirable, o libros fuente como los de Jiménez de Quesada, como los de Bernal Díaz del Castillo, los de Bernardino de Sahagún, los este libro no recuerdo cómo se llama, el de Comentarios Reales de Garcilaso de la Vega. Entonces, entender que se nos está abriendo el panorama es quizá lo más interesante de esto, sobre todo porque aprendemos que nosotros tenemos una historia épica por descubrir y una historia además que habla de unos procesos interesantísimos. Y justamente este tipo de fechas pues permitirían reconsiderar ese tipo de juicios que te digo, ya son juicios bastante difundidos, como dice Alejandra, y que seguramente en una generación más ya van a estar totalmente arrinconados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Un momento que no sé qué pasó acá. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esos aportes. Yo pues al final de este encuentro, que se va a estrenar el sábado 11 de octubre, eh, agradecerles primero que todo, bueno, recordarles a las personas que nos ven que el próximo sábado 8 de noviembre vamos a conmemorar 350 años de la fundación de Medellín como villa, y vamos a aprovechar para reivindicar nuestra historia, para que nos sintamos orgullosos de lo que somos, para que dejemos esos resentimientos, para que entendamos que solamente unidos vamos a ser fuertes, verdaderamente fuertes. Próximo sábado 8 de noviembre en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín. Por cierto, con el profesor Alejandro Ricaurte y con Gustavo estaremos allí, queriendo Dios, y esperamos que ustedes nos acompañen, que pues el que está en Medellín y pueda ir, encantado de que vaya, las personas que nos ven desde otros países que de pronto puedan ir, y Alejandra, por supuesto, cordialmente invitada, nos encantaría verte por allá, y aprovechando pues que también estás en Colombia, tal vez puedas ir. Bueno, al inicio de este video va a salir un corto publicitario del evento. En todo caso yo se los compartiré antes para que lo vean y lo pongamos ahí. Bueno, agradecerles. Hay que seguir hablando de estos temas que me parecen sumamente importantes. Yo creo que el estudio de la historia es muy importante. Quisiera volver sobre lo que decía Aleja, no solamente para ponerlo en el caso venezolano, sino en el caso de lo que llaman América Latina. América Latina no levanta cabeza con nada.
y entonces me parece como sumamente importante en ese sentido comprender la historia, porque pues si nuestras naciones están cimentadas en una mentira, pues qué futuro nos espera, ¿cierto? Así que bueno, recuerden comentar, dar like o suscribirse. Nos gustaría mucho saber qué piensan. Esperamos que usted haya aprendido por lo menos algo nuevo. O bueno, si usted reafirma lo que pensaba, está bien. Pero esperemos que los elementos que les compartimos les sirvan de algo. Profesor Ricaurte, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. Gustavo, muchísimas gracias. Aleja, muchísimas gracias. Esperamos tenerla nuevamente. Me alegra mucho la batalla que está dando Aleja, que ha recibido el público muy bien. ¿Qué sientes? ¿Cómo es el recibimiento en las redes? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, yo me llevé una sorpresa porque yo estuve ausente bastante tiempo por bueno, todos los problemas que yo ya te había comentado. Yo regresé de Venezuela hace unas 3 semanas, un mes alrededor, y pues dije, no, ya me voy a poner full con esto. Y la verdad es que ha sido increíble el apoyo que he tenido. Es muchísimo, yo tengo muchísimo que agradecer porque claramente si las personas no apoyaran, no, mi voz no sería escuchada. Y nada, también agradecida por los espacios que me están dando. Siempre es importante el apoyo, porque para hacer los cimientos de una unificación tenemos que empezar por nosotros. Es lo más importante. Y nada, un gustazo estar aquí, Juan, de verdad. Voy a hacer lo posible, voy a intentar ir a Medellín, lo intentaré, pero nada, muchas gracias, de verdad. Eso, vamos con toda. Profe, muchas gracias, Ricaurte. Profesor Gustavo, muchísimas gracias. Nos vemos el 8 de noviembre y ya saben, cordialmente invitados todos. Así que nos vemos en un próximo video. Chao, chao.